¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, en donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hace poco, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, anunció que la empresa Ecopetrol tuvo una utilidad de 1.6 billones de pesos y que en la asamblea de accionistas se propondrá una repartición de dividendos de 945 mil millones de pesos. Esto se da luego de una crisis muy fuerte del sector, luego de la caída de los precios del petróleo y de una reforma que encabezó el presidente actual, el doctor Echeverry, para bajar los costos de operación de la empresa. Y más allá de la coyuntura de esta remontada económica de la empresa, el debate plantea un escenario en donde el uso de combustibles fósiles es cada vez más debatido y la dependencia del sector mineroenergético para la economía exige pensar en nuevas alternativas. Y para entender qué significa la remontada de Ecopetrol y su rol tanto en la economía como en la discusión mineroenergética, tenemos a dos invitados. Ellos son Isabel Cabellier, ella es directora de Transforma, es una organización que va a hacer básicamente activismo legal en temas de medio ambiente, es abogada y tiene una maestría en Derecho Internacional Público. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, a la Pepa y a la audiencia que nos acompaña hoy. También tenemos invitado a Andrés Ospina, él es docente del Departamento de Derecho Mineroenergético de la Universidad Externado, es abogado de profesión y tiene una maestría en Derecho Económico y es especialista en Derecho de Minas y Energía. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y ojalá podamos resolver las dudas que se presentan frente a este tema tan interesante. Si no todas, la gran mayoría, vamos a ver. Ojalá. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Isabel, en términos generales, ¿qué quiere decir esta remontada de Ecopetrol? Pues Eduardo, en términos generales quiere decir que los precios del petróleo subieron, la coyuntura internacional ha ayudado más o menos, eso acaba de cambiar en las últimas 2 semanas, pero realmente lo que nos está mostrando esta noticia es que Ecopetrol fue exitosa en su estrategia de reducir costos. Realmente eso pues es positivo para la economía en el corto plazo. Es positivo en el corto plazo porque produce mayor ingreso de dinero a la nación, porque los dueños de Ecopetrol, que no solamente son el gobierno o el Estado, recibirán utilidades, sino todos los demás dueños de Ecopetrol recibirán utilidades. Entonces, en el corto plazo parece ser una coyuntura muy positiva. Ahora, cuando lo vemos en el más largo plazo, realmente que a Ecopetrol le vaya bien, pues parece ser una cosa que no va a durar mucho tiempo en la medida en que el mundo ya se va moviendo hacia otro lugar, que es el de las energías renovables. Entonces creo que eso vamos a tener que explorarlo un poco más adelante. Yo creo que esa visión de corto plazo es fácil que nos enceguezca porque nos muestra, bueno, qué bien, Colombia mejora, incluso podríamos tener la tentación de invertir todavía más, que es lo que Ecopetrol está planteando hacer en este momento, aumentar la cantidad de inversión en exploración para encontrar nuevas reservas de petróleo en Colombia y así aumentar el ingreso de recursos a la nación por exportaciones de petróleo. Eso parecería ser un buen negocio, sin embargo, no necesariamente lo es. La cosa es que el buen negocio, que hoy parece ser un negocio que produce muchas utilidades, en el futuro seguramente va a empezar a producir menos utilidades y además muchas de esas reservas que probablemente se encuentren con el dinero invertido en explotación, y en exploración para encontrar nuevas reservas, tendrá que quedarse enterrado, básicamente, porque literalmente enterrado. Básicamente sabemos hoy en día que entre el 60 y el 80% de las reservas existentes ya encontradas en el mundo tendrán que quedarse enterradas si hemos de cumplir con los objetivos de cambio climático que se ha fijado el planeta en el Acuerdo de París. El objetivo básicamente es que no debemos permitir que la temperatura global aumente más allá de 2 o 1.5 grados centígrados. La consecuencia de un aumento de ese nivel es realmente muy grave. Una de las principales fuentes de emisiones, pero en agregado la principal fuente a nivel global de emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, es el sector de hidrocarburos, es la energía, es quemar combustibles fósiles. Si somos serios con cumplir con esas metas, como acabo de decir, entre el 60 y el 80% de las reservas ya descubiertas, existentes, van a tenerse que quedar enterradas. Es decir, que si estamos invirtiendo más y más dinero a encontrar nuevas reservas, pues lo que estamos haciendo es poner dinero entre la tierra, porque son reservas
que no van a poderse quemar, no van a poderse usar, no van a poderse vender y no van a poder producir utilidades. Ese es realmente el panorama a largo plazo, por eso es mezclado. A discutir como los pormenores. Andrés, su opinión sobre esta remontada de Ecopetrol. Eduardo, yo coincido en muchos aspectos con lo que dice Isabel, pero principalmente esta es una buena noticia para el país. Con una situación fiscal como la que está atravesando Colombia, con unas necesidades tan ingentes de recursos, el hecho de que Ecopetrol, que es en su mayoría una entidad con participación del Estado, no deja de ser importante. Estamos hablando de una empresa cuyo capital está repartido prácticamente en un 88% en el Estado y en un 12% en inversionistas privados, y en esa medida que se produzca un reparto de utilidades como el que se ha anunciado, pues va a permitir que el gobierno tenga una mayor capacidad para hacer inversión. Eso es importante. Sin embargo, coincido con Isabel en que no es hora de lanzar cohetes. Ella no lo dijo de esa manera, pero creo que hacia allá iba el mensaje. Esto es un tema de muy corto plazo. Uno esperaría que una recuperación como la que tuvo Ecopetrol estuviera fundada solamente en el hecho de que el precio del barril de crudo hubiese aumentado o de que Ecopetrol tuviera nuevas reservas. Pero eso no ha ocurrido de manera definitiva en el tema de precios, porque los precios, si bien han mejorado, no han alcanzado unas cotas que permitan hablar de una verdadera recuperación, y por la otra parte, pues Ecopetrol no tiene mayores reservas. Esto es un resultado de un trabajo muy importante que no se puede desdeñar de parte de la directiva de Ecopetrol, de Juan Carlos Echeverry, en el tema de reducción de costos, que han sido mucho mayores en cuanto a su valor económico en reducción que el aumento de los ingresos que ha tenido Ecopetrol, y eso permite que haya un escenario positivo en el tema financiero. Pero eso es un tema de corto plazo, o sea, esas mejoras seguramente se van a mantener en el tiempo, pero no van a ser mucho mayores. Así que si no tenemos un escenario de recuperación de precios o no tenemos nuevas reservas, pues seguramente vamos a estancar este crecimiento, que es un crecimiento muy relativo. Andrés, Isabel, entonces los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Quisiera saber qué beneficios tienen para nosotros los ciudadanos que Ecopetrol reporte dividendos. Isabel, una persona que va por la calle y que no necesariamente entiende problemas de cambio climático, ni problemas macroeconómicos, ni problemas de mercadeo, ¿por qué se ve afectada por esta decisión? Por esta recuperación, por estas decisiones que tengan que ver con Ecopetrol. Bueno, yo creo que lo más importante es que las personas de la calle, así como mencionas tú, o sea, todos nosotros, los ciudadanos, los que estamos acá sentados, nos vemos directamente afectados por el entorno en el que vivimos. La vida en el planeta depende de que la atmósfera pueda tener una capacidad de carga del ecosistema que permita, por ejemplo, que la agricultura dé sus frutos. Entonces, si el clima cambia, la agricultura se va a complicar, los precios de los alimentos van a crecer, el ciudadano de a pie va a ver afectada su seguridad alimentaria. Esa es, digamos, la cadena más larga de consecuencias. Como decíamos hace un rato junto con Andrés, en el corto plazo probablemente el ciudadano de todos los días va a ver que el Estado se enriquece, que hay más dinero para gastar en más bienes públicos en Colombia, en educación, en salud, lo cual es bueno a corto plazo, pero a largo plazo la salud va a estar terriblemente afectada porque entre más petróleo gastemos, entre más invirtamos en este tipo de actividades, más impacto va a haber en el cambio climático y por lo tanto más dificultad vamos a tener para sostener la vida en el planeta. Ahora, si estamos hablando en términos económicos puramente dichos, en el mediano y largo plazo, cuando el precio del petróleo siga bajando, por ejemplo, que ya de hecho empezó en caída esta semana el precio del petróleo por la coyuntura internacional, y cuando veamos que todos esos dineros invertidos en nuevas reservas que no vamos a poder explotar, que necesariamente generarán pérdidas o lo que llaman comúnmente bienes varados o literalmente bienes enterrados, pues vamos a ser más pobres, básicamente. El país va a ser más pobre, va a depender aún más de una empresa como esta, en vez de haber aprovechado la coyuntura para diversificar, que es lo que ojalá ocurra en este momento. Andrés, ¿cómo afecta esto a alguien como usted o como yo? Perfecto, pues tú, Isabel y yo somos propietarios de Ecopetrol. Independiente de que tengamos acciones en la empresa, somos propietarios porque el 88% de la participación accionaria de la empresa es del Estado y somos el Estado colombiano. Desde ese punto de vista,
Es positivo que Ecopetrol tenga recuperación desde el punto de vista financiero porque es el mayor aportante entre ¿Y eso todos cómo los... se ve para alguien En que... inversión, en infraestructura, en bienes públicos, como lo citaba Isabel, en una mayor capacidad del Estado de afrontar una cantidad de proyectos que tiene, por ejemplo, en este momento en donde estamos afrontando una situación de posconflicto que requiere recursos. Desde ese punto de vista, el colombiano del común se ve beneficiado, seguramente no de la manera en que debería, de acuerdo a los derechos que tiene, pero sí se ve beneficiado y tarde o temprano así será. Sin embargo, como lo decía Isabel, ese es un beneficio a corto plazo. Saliéndome del tema ambiental, en donde la doctora Isabel es experta, el tema económico es un tema de corto plazo. O sea, realmente Ecopetrol no va a tener una capacidad a mediano plazo si no encuentra nuevos yacimientos de hidrocarburos para mantener esa recuperación o esa supuesta recuperación. Y definitivamente el petróleo es un bien que tiende a bajar en cuanto a su precio internacional. Luego, uno esperaría que a 2 o 3 años esta recuperación de la que estamos hablando hoy sea un estancamiento. Claro, solo para resumir, hemos dicho que los factores que permitieron recuperar o que una recuperación por lo menos momentánea de Ecopetrol fueron una reestructuración de la empresa en términos de costos y un factor internacional de precios. Pasemos ahora a un debate que me parece que es más profundo en términos no solamente económicos, sino ambientales y también culturales, porque implican pues muchos cambios de hábito grandes y, mejor dicho, en toda la escala de la sociedad. ¿Cómo está la discusión del uso de combustibles fósiles en el mundo hoy? Eduardo, la verdad es que el mundo ya definió la dirección en la que va, desde que 196 estados firmaron el Acuerdo de París en 2015, donde se establecieron las metas que mencionamos hace un rato, no más de 1.5 grados, ojalá, o 2 grados de aumento de temperatura. Está claro que el mundo tiene que ser un mundo sin combustibles fósiles. Es más, todos los gobiernos ya dijeron en ese acuerdo que el mundo en el 2050 es un mundo neutral en emisiones. Quiere decir que cualquier emisión que hagamos de cualquier sector, y hay que pensar que muchos sectores emiten, el transporte, la agricultura, la industria, los hogares, etcétera. Cualquier emisión de gas de efecto invernadero tiene que ser compensada por algo que la suma o por sumideros de carbono. Por ejemplo, el crecimiento de bosques, la reforestación, los océanos también sumen alguna cantidad de emisiones. Pero hoy en día no estamos ni cerca de llegar a ese nivel neutral, y para lograr llegar a ese nivel en el 2050, tenemos que lograr que en el 2020, ojo, es dentro de 4 años, la curva de las emisiones globales haga inflexión. Eso quiere decir que definitivamente tenemos que convertirnos en una sociedad que tiene básicamente el 100% de su energía debe provenir de fuentes renovables. Esto significa que los combustibles fósiles, de los que depende el ingreso de Ecopetrol, van a ir tendiendo a desaparecer. En eso va la discusión. Si uno se pone a ver qué están haciendo los países petroleros importantes, Arabia Saudita, la compañía petrolera más grande del mundo, que es la compañía nacional Saudi Aramco, ya propuso que ellos van a invertir $5.000 millones en renovables. El país se propuso de aquí al 2030 un nuevo plan, una nueva estrategia en la cual espera invertir $50.000 millones en renovables. Estamos hablando del principal productor de petróleo. Ellos ya pensaron en diversificar. Lo mismo está haciendo el sector privado. Si uno se fija, hoy en día hay más de 88 compañías grandes multinacionales que ya dijeron vamos a solo comprar energía 100% renovable. Google, este año en 2017, va a cumplir la meta y va a ser 100% renovable en toda la energía que le llega y que compra Google. Y lo mismo con otras muchas, Philips, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Walmart, estoy citando unas pocas. Realmente el mundo va para allá. Entonces, claro, ese es el contexto en el que nos encontramos. Que eso, por supuesto, supone, como ya lo hemos venido discutiendo poco a poco, cambios en hábitos, si se me permite la palabra, económicos. Así es. Más ahora tenemos un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump, cuyo principal asesor es el expresidente de una petrolera, y eso obviamente no estaba en el contexto de la firma de París. ¿Eso cómo pega en estos cambios de hábitos económicos? Pues el contexto internacional definitivamente afecta a Colombia, pero más allá de lo que ocurra, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países que son productores de petróleo o que han acudido a tecnologías que incluso son muy contaminantes como el fracking, lo cierto es que Colombia siempre llega tarde a las discusiones.
La doctora Isabel nos contaba cómo en Arabia Saudita, por ejemplo, se están planteando inversiones muy importantes en renovables, pero aquí en Colombia no hay política ni hay incentivos a la generación con energías limpias. Hace 2 años o 3 años, a través de la Ley 1715-2014, se hizo un intento de incentivar las fuentes no convencionales de generación de energía, pero eso no ha sido suficientemente regulado y suficientemente reglamentado. Y el escenario que tenemos hoy en Colombia no es muy diferente al que teníamos hace algunos años, y muy posiblemente, a pesar de que hay unos compromisos en reducción de emisiones, difícilmente Colombia los va a cumplir en el corto y en el mediano plazo, porque las señales de política no están dirigidas a eso. Están dirigidas a mantener una canasta energética en donde el petróleo sigue jugando un papel muy importante, en donde la generación de energía eléctrica, por ejemplo, sigue estando sustentada en grandes represas o en proyectos térmicos a carbón y a diésel, que son altamente contaminantes y que tienen una huella de carbono muy importante. En Colombia falta política para ello. Sí, más allá de las políticas, obviamente hay intereses de poderes económicos muy grandes. ¿Qué tan fácil es convencer a esos poderes económicos que entiendan esto y que lo vean más allá del rendimiento de sus utilidades? Esa es una muy buena pregunta, Eduardo. Realmente varias de las grandes, de los grandes conglomerados económicos, de los inversionistas grandes, incluyendo los inversionistas que más dinero mueven, que son los inversionistas institucionales, varios de ellos se han dado cuenta que es buen negocio invertir en renovables. Entonces hay, digamos, un movimiento importante hacia los renovables, y yo creo que el punto de es buen negocio es un punto que le encaja a la persona que tiene poder, que normalmente es una persona que mueve mucho dinero. Claramente, cuando vemos que el petróleo deja de ser buen negocio, que los precios se están desplomando, pues es una oportunidad para decir, vea, es momento de aprovechar esa oportunidad y mirar hacia dónde se está moviendo en este momento, hacia dónde va la dirección del negocio internacional. Por supuesto que va a haber compañías que van a ser ganadoras y otras perdedoras. No podemos no ser realistas con esa circunstancia. Y lo que tenemos que hacer, si somos inteligentes en nuestra política pública, es proveerle herramientas a esas compañías que van a tener que desinvertir en combustible fósil, que van a tener que cambiar radicalmente su modelo de negocio en una transición con tiempo para que logren diversificarse y llegar a ese mundo en el que producimos empleo, en el que el aire es limpio, en el que tenemos crecimiento económico y somos competitivos, porque como bien lo decía Andrés hace un momento, esto es un problema de competitividad. Cuando el sector se dé cuenta que nos estamos quedando atrás porque no somos competitivos en un mundo en el que la dirección de la inversión, la dirección de la generación de energía en el mundo va en esa dirección, pues probablemente el caso, digamos, está hecho. Claro, ahí hay otro ingrediente que no hemos hablado, que es el tema del fracking, que es una tecnología que ha empezado a utilizar Estados Unidos y que le ha permitido jugar un rol en la política de precios internacionales. ¿Usted cómo ve este ingrediente fracking en toda esta transformación minero-energética? El fracking es un leviatán, lo denominaría yo. Definitivamente es una tecnología muy contaminante, cuyos efectos sobre el medio ambiente todavía no han podido ser calculados de manera definitiva, pero que claramente afectan el entorno ecológico. De otra parte, tuvo una responsabilidad muy grande en la caída de los precios del petróleo. Estados Unidos era un importador neto de combustibles y de un momento a otro, a través de la explotación de reservas de fracking, pasó a ser no solamente no un importador, sino en algunos casos un exportador. Lo que llevó a que el precio se deprimiera, pero hay un fenómeno que es complejo, y es que a pesar de que el precio se ha deprimido, sigue existiendo una mayor capacidad de producción de combustibles a través del fracking, y el fracking es muy violento para el medio ambiente y es muy duro para el tema económico, o sea, está generando unos efectos muy complejos, tanto a nivel ecológico como a nivel económico. Isabel, ¿usted cómo ve ese ingrediente fracking en toda esta ecuación? Realmente es un ingrediente bien complicado. Si uno se pone a ver las noticias de los últimos días, realmente el aumento del valor del barril que ocurrió gracias al acuerdo de la OPEC hace unos meses, que se supone que tienen el propósito de reducir la cantidad de barriles producidos diarios en un 2% del total mundial, es un montón. Lo que tenía el propósito de ese acuerdo era lograr que los precios subieran del petróleo. Suben los precios y el fracking se vuelve inmediatamente competitivo, y en Estados Unidos realmente la producción
aumentó enormemente. Hoy en día están produciendo más de 9 millones de barriles diarios en Estados Unidos. Las reservas están en el pico histórico en Estados Unidos. Esto al reciente hallazgo de la compañía Repsol en Alaska, que obviamente suma a las reservas. Correcto. Como estábamos comentando hace un momento, y con una administración que todavía, digamos, no necesariamente hemos visto eso de manera directa, pero se espera que una administración en Estados Unidos favorable a ese tipo de actividad económica lo que haga sea incentivar aún más la explotación de este tipo de recursos. De esta manera, lo que puede ocurrir, no lo sabemos, pero puede ocurrir que los precios del petróleo vayan aún más en caída, que es lo que está pasando en los últimos 2 o 3 días. Digamos que eso tiene consecuencias, si uno lo piensa en corto plazo, negativas para una empresa como Ecopetrol, que tendrá que enfrentar de nuevo dificultades con el precio, pero también negativas para el mundo, en la medida en que si el precio del combustible fósil baja y el acceso es muy fácil, pues terminaremos quemando muchas más de esas reservas, lo cual generará mayor cambio climático, impactos ambientales que después tendremos que pagar nosotros mismos de nuestro propio bolsillo cuando nos lleguen impactos mucho más graves, la niña mucho más frecuente, el niño mucho más frecuente y más intenso, que nos cuestan billones de dólares del presupuesto nacional. Isabel y Andrés, los invito entonces a que vayamos a pensar cuál es la pepa de este asunto. Andrés, hoy estamos discutiendo los impactos que tiene el alza en los precios del petróleo, la remontada de la compañía más grande del país, Ecopetrol, no solamente en términos económicos, sino en términos ambientales. ¿Cuál es la pepa de este asunto? La pepa de este asunto es cómo entender una evolución del mercado energético sin el combustible fósil o sin los combustibles fósiles como punta de lanza de la política energética. Definitivamente lo de Ecopetrol es positivo, pero es positivo al corto plazo. Y nosotros debemos virar, como lo está haciendo el mundo, hacia una política de combustibles limpios, de energéticos limpios. Y esa es la pepa, ¿cómo llegar allí? ¿Cómo llegar ahí, esa pepa? Colombia tiene una gran capacidad, un potencial enorme que realmente debemos aprovechar. Ya nuestra matriz energética es una de las más limpias del mundo, gracias a que tenemos una producción hidroeléctrica importante, pero sabemos que esa no es la única fuente, que Colombia tiene un potencial enorme, por ejemplo, para energía eólica en La Guajira, ya se está explorando eso en cierta medida, pero también para energía solar, para otros tipos de energía renovable, la geotérmica, que realmente están a nuestro alcance, la tecnología está inventada, hay países donde ya esto está ocurriendo, tenemos es que seguir ese liderazgo y no quedarnos atrás. La política pública es fundamental, realmente desde la parte regulatoria deben definirse los incentivos apropiados para que vayamos hacia ese campo de la energía renovable y, por ejemplo, dejar atrás un poco esa mentalidad que nos tiene a nosotros un poco atados al cargo por confiabilidad. Le pongo ese ejemplo, que es el tema de poder financiar nuestra producción a partir de termoeléctricas para casos de clima extremos como el Niño, donde dejamos de producir. Que ya lo vimos. Fíjese lo complicado que es eso. Terminamos gastando un montón de dinero en una tecnología antigua que nos cuesta en salud pública, que le cuesta al mundo, y que no está, digamos, moviéndose al paso de hacia donde va el planeta en este momento, en vez de aprovechar la posibilidad de diversificar nuestra matriz hacia las renovables y de también diversificar a partir de las utilidades que positivamente nos está produciendo Ecopetrol, que es básicamente lo que están haciendo, por ejemplo, en Noruega o en Arabia Saudita o en China o en India, donde están poniéndose metas de renovables, de generación a través de renovables muy ambiciosas y usando las utilidades de corto plazo que están logrando a partir de las industrias de hidrocarburos justamente para diversificar en esa dirección. Entonces, en vez de invertir los dividendos en más exploración, invirtamos los dividendos en energías renovables, volvámonos el campeón de las energías renovables en América Latina. Sobre todo en un escenario donde las renovables son cada vez más rentables económicamente, además. Isabel, Andrés, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerden escribirnos a @la pepa_oficial o @lasillavacía o @Canal Capital en Twitter y cuéntenos qué tema quiere que le echemos la pepa en un próximo programa con 2 expertos como los de hoy. Hasta la próxima.